El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? En un momento estaremos con el profesor Jorge Delgado Guzmán, padre del máximo nadador ecuatoriano, Jorge Delgado Panchana. Además, ex arquero de Barcelona, ex arquero de la selección, ex preparador físico y arquero también de Emelec. Luego, en Ecuavisa, en Canal 1, en CTV, toda una trayectoria en la televisión y la comunicación ecuatoriana. Síganos. Jorge Delgado Guzmán, guayaquileño, nace el 4 de julio de 1931. Contando con 15 años, se enrola en el Barcelona Sporting Club. En 1952, debuta como arquero ante Millonarios de Colombia, preparador físico de equipos como Emelec, 9 de octubre, Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil y Barcelona. Seleccionado del Ecuador en 1953, fue protagonista por algunos años en el programa de TV Cámara Deportiva. Su tiempo lo dedica a escribir en el periódico y en el programa de radio desde hace más de 20 años. Como habíamos dicho, tenemos no solamente el gusto de poder charlar con Jorge Delgado Guzmán, sino de verlo que está el hombre intacto. ¿Cómo hace usted para mantener esa cabellera, Jorge? ¿Sabe muy qué? buena. ¿Qué tal? Muy buena, ¿qué tal? Pero, para Radio Atalaya, para usted, Andrés, y toda esa gran historia que mantiene esta radio. Mis recuerdos, mi respeto, y siempre estamos listos para colaborar con todo lo que significa radiodifusión, porque usted sabe que tanto tu abuelito como mi papá y mis tíos fueron siempre en radio, ¿no? Don Geo, que lo queríamos tanto. Claro, muy buena persona, y de Washington Delgado, que también era otro de los grandes, junto con radiodifusores, así es. Claro, con Washington, con Gómez. Sí. Con Pedro Pablo Gómez, el papá de Andrés. Al papá de Andrés, con Rafael Guerrero. Claro, así es, sí. Tío de Andrés, tío claro. Político de Andrés. Sí. Así fue. Y en este caso, su papá, don Geo, era hermano de Washington Delgado Cepeda. Hermano de padre y madre. Y el profesor, y el profesor Hugo Delgado Cepeda. También hermano de papá. Y Lucho Delgado Cepeda, Luis Fernando, que era Luis Fernando. Loco, claro, también hermano de papá, ¿no? También. Todos ellos también muy dedicados a la radio, ¿no? Quizás hemos heredado algo de eso porque siempre estuvimos muy metidos en lo que significa comunicación. Siempre, Jorge. Sí. Y a propósito de eso y de esta introducción tan extraordinaria, porque en efecto mi abuelito, mi papito Voltaire, como nosotros le decimos, fue un gran amigo de don Geo, de Washington Delgado Cepeda. Además de una época de pioneros, ¿no? De la comunicación. No había todavía televisión, luego ya vino la televisión, pero era pionero también en la parte del fútbol, porque en esa época las transmisiones de fútbol no llegaban por televisión, pues, Jorge, cuando usted era profesional. Claro. Se transmitían, era en radio, ¿no? En radio. Para hacer en televisión, el primer tiempo lo mandábamos a la estación con el ayudante de cámara para que ya lo vayan editando. Mandábamos un pietaje para que ellos fueran viendo cuál era la jugada más importante, y a la hora que nosotros llegábamos, ya terminado el partido, 8 de la noche, ya era más sencilla la edición para ponerlo al aire en el noticiero, ¿no? Era una época romántica, una época con muchas improvisaciones y sobre todo mucho ingenio para poder lograr estas cosas, ¿no? Es interesante esto para poder ubicar a nuestros oyentes. Hay muchos y muchas que son, como dicen, pibes, y son pollitos. Otros no, pues otros son como nosotros, ya más maduros. Y entonces, en este caso, Jorge Delgado Guzmán fue arquero titular de Barcelona en la década de los 50.
Luego, para hacer una cuestión general y luego vamos a lo particular, luego fue preparador físico de Emelec. ¿En qué época, Jorge? Fui a partir del año 60 y pico, 62, 63. Yo estuve en Barcelona como arquero, posteriormente como preparador físico, y después ya me dediqué pues a estudiar educación física y Okay. tuve que dejar la parte activa del fútbol, ¿no? También las lesiones, las piernas, las manos. Era la época en que se sufría mucho cuando se jugaba fútbol, ¿no? Y no se ganaba nada, ¿no? A mí, cuando yo era muchacho, que empecé a jugar en el... Yo me hice socio de Barcelona, Ajá. he dicho no socio, federado por Barcelona, cuando tenía 15 años, en 1946, 45. Y de ahí me fui avanzando, hasta convertirme ya después en arquero titular, tanto de Barcelona, de la selección del Ecuador, y jugué en equipos como 9 de octubre, la Liga Deportiva Universitaria, en fin. Y tuvimos una trayectoria claro, que era el equipo El Legolé, ¿no? Que era famoso. No, el Golé era la Liga Deportiva Estudiantil. No es la misma. No es la misma. La Liga Deportiva Ya. Universitaria era la de universidad. Pero no es la de Quito. No es la Liga Deportiva Universitaria de Quito. No, aquí Guayaquil. La de Guayaquil. Ok. Claro. Yo no sabía. Eso. O sea, había equipo aquí, Liga Deportiva Universitaria. Que ganó por un año el derecho a jugar en primera categoría. Ok. Que todos los que éramos alumnos teníamos la obligación de jugar por el equipo, ¿no? Alumnos de la universidad. El presidente era el doctor José Argencio, era presidente en esa época de la Liga Deportiva Universitaria. Ahí jugamos con un montón de amigos, ¿no? ¿Y por qué le gustaba ser arquero, Jorge? Porque era muy malo pateando la pelota, tenía muchas dificultades para patear la pelota, tenía 2 piernas izquierdas para patear la pelota. Entonces, como era alto, flaco, entonces me dedicaron al arco y ahí me quedé, ¿no? Y disfruté mucho de una gran trayectoria de muchos años, sobre todo por la cantidad de amigos que uno hace cuando hace deporte, ¿no? No solamente fútbol, sino cualquier otro deporte. Siempre una de las cosas que mantiene viva esta actividad es el ser amigo de los que comparten con uno los triunfos, las derrotas, las amarguras, las lesiones, tantas cosas que suceden en el fútbol, ¿no? ¿Y cómo empieza en televisión? Yo lo recuerdo claramente ya en los 70, en la época de Mil y un Deportes, los días sábados, en efecto, por ejemplo, la Bundesliga. Ahí es que comencé a apreciar y a gustar de la Bundesliga. Tenían los torneos de tenis, no se transmitían pues en vivo, ¿no? Sino en la Estados Unidos, lo venían los sábados en Mil y un Deportes, sí. ¿No? ¿Cómo empieza? Bueno, que Ecuavisa tenía almacenado una gran cantidad de fútbol inglés que se llamaba fútbol de estrellas, que le pusimos nosotros. Fútbol de estrellas, me acuerdo. Claro, ahí comenzamos, yo como hablaba un poco de inglés, empezamos a hacer las traducciones, lo mandaban editado a 2 tiempos de 30 minutos, de 25 minutos cada tiempo, los poníamos al aire y fue un éxito, ¿no? Porque empezamos a ver el fútbol como era en otras partes que antes no se conocía, ¿no? Tuvo mucho éxito ese programa y lo tuvimos muchos años. Y empecé a trabajar en la televisión justamente porque me llamaron después de eso a reemplazar a los que ya se iban, que era el caso de Valenciano, Calderón, claro, que estaba en esa época. Pepe Calderón. Sí, y entonces ellos venían de estadio, ¿no? De estadio, claro, y creo que en Atalaya también estaban, ¿no? También, no sé, claro, ambos. Sí, ambos. Y se mantuvieron hasta muchos años. Sí. Es más, Pepe falleció, pero Valenciano sigue... Sí, está vivo, sí. 90 y pico de años y bien, lúcido, totalmente. Yo le cuento, para ahora que usted habla de años, el próximo 4 de julio, es decir, en unas 2 semanas, cumplo 89 años. No puede ser. Que ya son algunos días de trayectoria, ¿no? O sea que usted ha sido mayor que don Alfonso. Claro, pero... Que don Alfonso Espinosa. Alfonso, yo le llevo a Alfonso pero unos 6 a 7 años de edad, él es menor. Él es menor. Sino que sus problemas de corazón, tuvo problemas de muchas enfermedades, y entonces eso lo ha alejado un poco de las cámaras. Lo ha alejado, claro. Sí, usted se mantiene, o sea, es la actividad física, Jorge, y también su buen carácter.
Quizás el carácter y no deberle a nadie y sobre Ujú. todo tener buenos amigos, ¿no? Ser amigo de Ok. todos y enemigo de nadie. Esa es una gran ventaja. Y haber tenido actividad constante en lo que significa en la parte periodística. Le obliga a uno a pensar mucho, a trajinar mucho su mente y esto hace que uno se mantenga en actividad. Tengo una familia maravillosa, tengo 6 hijos formidables, tengo 6 nietos maravillosos, Todos, enviudé, todos hombres no, o mitad, 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 mitad y mitad, mitad. tres y tres, Sí, sí, tres y tres, sí, ya, sí. Y también enviudé hace 6 años y enviudó. sí, vivo en compañía de mis 2 hijos solteros, que son Max e Isabel María, en un departamentito chiquito que alquilamos. Y Ya. yo paso bien, yo me divierto bien, todavía manejo mi carro, el Sentra, como me decía Juan. Le decía, ¿y por qué le dicen Sentra? Porque se entra el agua, se entra el polvo, se entra todo lo que pasa, porque tiene todo hueco en la ventana, ¿no? Además, Se entra todo, todo se entra. además era para 4 personas. Una manejaba y 3 empujaban. Así que Jorge Delgado Guzmán siempre ha tenido un extraordinario, fino y pues sentido del humor que es propio de las personas inteligentes. muchas gracias, señor. No, es verdad, es Sí, verdad. sí, 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 así tratamos. Es que en la vida es tan triste que tenemos que alegrarle algo, ¿no? No, por Y supuesto. entonces, si nos ponemos a pesimistas, estamos perdidos, ¿no? Yo no sé qué me va a pasar mañana, sé que hay muchas enfermedades, hay Así muchos es. problemas y trato de estar lo más listo posible para cualquier emergencia, ¿no? Pero trato de ser optimista y ser optimista en la vida es una cosa, es la mejor vitamina que uno pueda tener, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted. Aquí con nuestro productor Juanito Layana, usted también se conoce hace tiempo, ¿no? ¿Cómo no lo voy a conocer? Las buenas y las malas, conozco Las buenas y las malas. sí, 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 sí. Ahí se está riendo, porque él sabe Sí, por qué lo digo. las buenas y las malas. Es verdad. Sí, Y ellos son familia también de gente de comunicación, así Juan, es, sí, Jorge, sí. todos ellos. Sí, sí, sí. No, nos llevábamos muy bien, hicimos un lindo programa con él. Lo hicimos a nivel interprovincial. Grabamos, hicimos partidos de Quito, de otras partes. Y bueno, pasamos de lo mejor, ¿no? Así que Jorge, ¿usted siempre estuvo en Ecuavisa o algún momento estuvo en otro canal? de Coavisa pasé a trabajar en lo que era Canal 12, que Allá. a Ah, Canal 12, recuerdo, CTV. Y sí, luego TV. fue CTV, Y de luego fui al Canal Canal 1. 1, cuando estábamos con Ajá. Juan, pero por menos tiempo, ¿no? Yo trabajé en Ecuavisa 18 años y en el otro, en el canal, en El CTV, CTV, en CTV trabajé también 8 años, ¿no? Es decir, estaba muy ligado a la comunicación mucho tiempo, tanto en por televisión como en supuesto. radio, ¿no? ¿No? Y eso es lo que a uno le permite. En radio aquí en Atalaya, queremos decir que Jorge Delgado, por su primero extraordinario conocimiento deportivo y del tema físico, de la preparación física, que en esa época no era pues algo como ahora, pues que es totalmente, todo el mundo está consciente de lo necesario que es. Y además porque juega muy bien tenis y es muy cercano a la gente del Guayaquil Tenis Club. Eh, Estuvo en las transmisiones nuestras de Suecia, acá también partidos con Argentina, no sé si En también Buenos estuvieron Aires, en Buenos Aires, claro, Buenos Aires, claro. que fue algo No, extraordinario esa vez. tengo muy buenos recuerdos del viaje a Suecia, cuando fuimos a cubrir la Copa Davis de semifinales entre Ecuador y Suecia. Viajamos Con Andrés contra Gómez jugaba, ¿no? Ricardo Andrés Icaza, todo. Gómez, Viver Viver, e Ricardo Icaza. Raúl. Fuimos contratados, me llamó Voltaire y me llamó Tuñaño y Ah, sí, arreglamos para, Eduardo, claro. claro, sí, entonces para ir a Suecia y fuimos con Lito Pavón del Pozo. De Radio Gran Un, Colombia, no Lito sé si él Pavón. viva todavía, Lito Pavón, No, falleció falleció joven, Lito. joven. Claro, porque, y nos fuimos los dos y pasamos de lo mejor allá en Suecia y transmitimos en directo, sentados, uno poníamos, no por televisión, sino por radio, directamente acá con Atalaya, ¿no? Nos pagó Atalaya todo el viaje, toda la estadía, viáticos, en fin, siempre nos trataron muy bien, ¿no? En Atalaya, todos los que hicieron Atalaya famosa,
fueron maravillosas personas, ¿no? Tu abuelito, fíjate, Muchas gracias. con tu abuelito estuvimos en Múnich, en las Olimpiadas en de las Olimpiadas. 1972, porque él era el presidente de la delegación, y supondrás tú cómo gritaba, cómo corría alrededor de la piscina cuando Jorge logró las finales de los 200 mariposas. No, pues tiene que haber estado. En esa delegación eran solamente 3 deportistas. Abdalá Bucaram en atletismo, un muchacho que se llamaba, no me acuerdo el nombre del boxeador, y Jorge. No había nadie más en la Porque delegación. Jacobo Bucaram se lesionó, entiendo, ¿no? No, que Abdalá, no era Jacobo. No, yo sé, Abdalá fue, pero Jacobo, que también era deportista, he escuchado que se lesionó y no pudo ir, algo así. Sí, pero Abdalá también se lesionó. Okay. Y estuvo allá 3 meses antes preparándose, se lesionó y no pudo participar. Por la lesión. Por la lesión. Entonces el único que arriesgó era el boxeador, caramba, que no me acuerdo el nombre, y Jorge, que también hicieron muy buen papel. Y con Voltaire nos llevábamos. Sí. Se llevaban extraordinariamente. Mi papito Voltaire lo quería muchísimo a usted y lo quería muchísimo a Jorge. Claro, lógico. Claro. Y a Jorge lo estimaba y lo abrazaba. Sí. Porque él sabía que los esfuerzos que se hizo para llegar a una final en un campeonato olímpico es una cosa tremenda, maestro. No se trata de prepararse 15 días, es la preparación de casi toda una vida para poder estar en una competencia internacional. Mucha gente que cree que porque tiene condiciones ya puede ir. No. Esto significa vivir el deporte, sentirlo, y si usted no lo siente, no puede tener éxito, ¿no? Para tener éxito en la vida hay que sentir las cosas. Lo vimos en la televisión, en la radio, en las actividades comerciales. Si usted no se tiene fe, no tiene nada, ¿no? Está perdido. No tiene. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos, yo sí quiero preguntarle a Jorge cómo es esto, la formación de un hijo deportista, siendo el padre también deportista, pero buscando que el hijo sea pues un deportista de élite internacional, que hay pues deportistas de élite nacional, pero ¿cómo va a una élite internacional? Y cuáles son ahí los puntos claves, ¿no? Porque hay muchos padres o madres que nos escuchan y que tienen a hijos que son talentosos en natación, en tenis, en fútbol, en diferentes disciplinas. Y obviamente es una maravilla que los hijos hagan deporte, ¿no? Y entonces, esa es la verdad. Entonces, vamos a hablar de eso al regresar en el personaje del viernes con el licenciado Jorge Delgado Guzmán, con quien estamos hablando, el hombre de 1001 deportes, cámara deportiva y mucho más. Ya volvemos en un momento. Muy bien, estamos con don Jorge Delgado Guzmán, que cumple 89 años en las próximas semanas, ¿no? Sí, así es. Yo era compañero de George Washington el 4 de julio. Muy buena. Oiga, yo a propósito recuerdo que en la televisión, en cámara deportiva, y siempre le hacían sus bromas con esto de profesor y la edad, y eso, siempre le hacían, y usted siempre tenía unas contestaciones fabulosas, Jorge. Es que uno no puede disgustarse con la edad, porque la edad es una de las pocas cosas que no se detiene. Usted puede parar un carro, puede parar un bus, puede parar a un amigo, pero al tiempo y a la edad no se le puede poner ningún signo de pare. Así que uno tiene que seguirla disfrutando, seguirla viviendo, seguirla adoptando conforme avanzan los días y avancen los meses, ¿no? Así que yo creo que la edad no es solamente física, la edad también es mental, pero esa parte mental es la que hay que saberla manejar, porque tantas personas como yo también tienen mi edad. En mi barrio de Rocafuerte y Payaguirre, ese magnífico sector de la ciudad. Sí, claro. Tenemos muchos amigos que aún nos reunimos, aún nos vemos, y la mayoría estamos sobre los 82, 85, y ya hay unos con 90 años también, ¿no? Así que hay que saber manejar la vida. Es como manejar un carro, pero un carro de alta velocidad, ¿no? De alta velocidad. Sí, es la verdad. Es la verdad, y mantenerlo lo mejor que se puede, ¿no? Para que siga rodando. Pero sea crucero, pero sea crucero. Crucero. Que se mantenga ahí, Jorge, usted tapó
y esto es parte de la historia extraordinaria del fútbol ecuatoriano. En Barcelona, en el triunfo contra Millonarios, hubo 2 partidos contra Millonarios, pero usted tapó el año 52, cuando Millonarios pues tenía a Di Stéfano, pues era el mejor jugador del mundo, ¿no? Puskás también era muy famoso, Sí, pero Di Stéfano, pues todo el mundo sabe lo que es Di Stéfano, ¿no? A nivel. Y veo una entrevista que le han hecho a usted en años anteriores y que le decían qué significa para usted haber privado del gol a Di Stéfano y a otras estrellas de Millonarios en el año 52. ¿Cómo fue el ya, equipo de Chuchuca, ustedes nacionales, y ganarle al gran Millonario? ya, Millonarios comienza su éxito cuando se hace la Liga Mayor de Colombia, que logra reunir, sin pagar pases ni nada, a los mejores jugadores del mundo. Y se forman en Colombia, en la Liga Mayor, equipos por ejemplo, argentinos como Millonarios, peruanos como Deportivo Cali, Cúcuta con jugadores uruguayos, Pereira con solamente jugadores paraguayos. Es decir, se hacen equipos casi con nacionalidades. Y se convierte el Millonarios de Colombia en el mejor equipo del mundo, que contrata, por ejemplo, casos como Di Stéfano, Ajá. Rossi y Rossi. Cosi. Ah, Cosi, que era el claro. arquero, un arquerazo, ¿no? Y otros jugadores, inclusive peruanos, creo que era Vides Mosquera, uno de ellos. Entonces viene, por motivo del terremoto de Ambato, viene a jugar un partido amistoso del año 49. Y el año 49 yo era suplente de Ñato Romo. Se juega el partido, Barcelona le gana 3-2 en un memorable encuentro en que solamente jugaron ecuatorianos, no había ningún jugador extranjero. Se gana 3-2, fue una sorpresa para el mundo, ¿no? Eso hizo que a Barcelona lo llevaran a jugar a Barranquilla, porque nadie quería creer que Barcelona le hubiera podido ganar a Millonarios. Claro, Y allá. así, Claro, quedó esto como claro, una entonces, sorpresa mundial, ¿no? sí, al año siguiente nos llevaron a jugar a Barranquilla. Hicimos un vuelo, y ponga bien atención a esto, A ver. hicimos un vuelo de Guayaquil a Barranquilla directo en un avión DC-3 Claro. durante 7 horas de viaje sin parar. Llegamos allá, ya no, Tanto, de aquí a sí, Barranquilla, que ahora se hace en menos de 2 horas. que claro, 7 horas volando en un DC-3, que era pues un avión de motores a hélice, 2 motores a hélice, y bueno, y ganamos en Barranquilla. Entonces volvió Millonarios a Guayaquil el año 52. Ahí sí me tocó tapar a mí. Tapé hasta el viento, como se dice comúnmente. Inclusive cuando terminó el partido había sido tal la actuación, el éxito que tuve para detener por lo menos entre 15 o 20 disparos al arco, ¿no? Que al pasar cerca de Rossi, se me acercó Rossi y me dijo, primero le mandó saludos a mi mamá. Por supuesto, Así. le dijo, Ya. así, Se acordó de sí, eso. se acordó. Dijo, ¿por qué no compras lotería? Tienes tanta leche que te la vas a sacar, me dijo. Así digo. Así. Después Millonarios volvió, pero ya sin estas estrellas, el año 53, a jugar a Guayaquil, y le volvimos a ganar 3-1. Ese es uno de los Así. partidos. Sí, ese que O sea, no se conoce mucho porque ya no estaba ni De Stéfano, ni Rossi, ni Cosi, no. Jugadores de primera línea, pero ya no de esa trayectoria, ¿no? Y le o sea volvimos a ganar. que Barcelona lo tuvo de hijo, digamos, a Millonarios, al gran Millonarios de esa época del En 3 Dorado, ¿no? ocasiones, en 3 ocasiones. En ¿Sí? 3 ocasiones. ¿Sí? Aquí el partido es en el Capuel, ¿no? Eran en el Capuel todavía. Era el único estadio que había, pues. Porque Claro, el otro porque sale el año 59, se inaugura el modelo, el modelo, ¿no? Y hasta ese momento Alberto Spencer. los entrenamientos se hacían en lo que era el Estadio Guayaquil, que después fue el Unamuno, y donde hasta los camerinos no podía entrar porque no se pisaba muy mal. Cualquier sorpresa podía haber al pisar. No Uno le se creo. desvestía, Ahí en se la ponía cancha. los zapatos ahí, al borde de la cancha, no para los partidos, para los entrenamientos, ¿no? En los partidos sí ya lo hacían entrar uno al camerino, una tribuna de madera en que no entraban no 5.000 personas, y para de contar con un estadio, ¿no? Y ya el fútbol ecuatoriano se comienza a organizar cuando en 1947 viene el sudamericano de fútbol y se Ajá. dan cuenta que el fútbol podía ser una mina de oro. Y los dirigentes, como el caso de Tobolito, de Voltaire, Fernando Leve,
los hermanos Vaquerizo Valenzuela, Edmundo Valdés, tantas personas se unieron para hacer la Asociación de Fútbol. Y la ASO de Fútbol se hace el año 50 y ahí comienza el fútbol ya con un poquito más de criterio profesional y ya con mejor organización. Era casi amateur, era. Claro, claramente. Ganaban sueldo uno que otro jugador de Barcelona. Los demás tenían pues ya familia, eran mayores, el caso del Pibe Sánchez. Entonces, pero los demás a mí me daban $50 para que me fuera, $50, digo. Sucres para que me fuera al cine, ¿no? En el año 50, cuando no tenía 20 años, 50 sucres para mí era un montón de dinero, ¿no? Así claro, que, lógico. 20 años, ¿no? Tenía, cuando empecé a jugar en Barcelona, 19, 20 años, sí. Así Jorge, y después usted fue preparador físico de Melec, y ¿cómo así tapó, faltó un arquero? Esto me contaba el Pocho Harp, y le tocó tapar un día, siendo el preparador físico. A mí me inscribían como tercer arquero hasta por Copa Libertadores. En muchas Copas Libertadores yo estuve sentado en el banco. Así, ¿no? Y claro, por Emelec. Y me inscribían por si acaso. Y un partido jugando contra el 9 de octubre, recuerdo, se lesionó Bayereyer y durante el partido se lesiona Ordeñana, que es el otro arquero. Y me tocó jugar a mí un segundo tiempo contra este equipo 9 de octubre. Perdimos el partido 2-1, me acuerdo, con un gol de Echeverría. Y atajé 2 o 3 pelotas, pero ya tenía 40 años, pues, ¿no? Y ya no era el momento preciso para ser un arquero de renombre, ¿no? Pero usted sabe que el deporte se lo lleva a uno en la sangre y cuando uno lo tiene así, pues el tiempo no cuenta, ¿no? Claro, eso es verdad. Y una pregunta, Jorge, ¿cómo viene luego, o mejor dicho, ¿cómo se le ocurre que Jorge Delgado Panchana, su hijo, sea nadador? Aquí hay una tradición, obviamente, desde la época de los 4 mosqueteros y todo, pero ¿cómo se le ocurre que sea nadador y no futbolista, por ejemplo? Mire, Jorge era pie plano, es pie plano todavía. Entonces, para lo que yo tenía, lo único que tenía de ventaja con los pies planos era ser nadador, porque tenía los pies muy grandes. Y nos levantamos durante 5 años. Esta es una de las cosas que ojalá los padres de familia que nos escuchen no piensan que uno se hace propaganda, ¿no? Pero por los hijos hay que sacrificarse, por los hijos hay que sufrir también. Y entonces me levanté durante 5 años a las 5 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, para ir a entrenar. Yo pasaba recogiendo al profesor Morales como nadador, a Pinargote como entrenador, a Pinargote como nadador, para la piscina olímpica. Y 5 de la mañana, y no era solamente yo, ahí nos encontrábamos con León Flores Cordero, con los Orejuela, con los Fierro, con los Franco, con los Vivar, con toda esa gente que hacía natación porque le León gustaba Flores la Cordero natación. por Mariuxi, ¿no? Por Mariuxi, claro, ¿no? Los Fierro, los Orejuela por Gloria. Claro, los Orejuela con don Eduardo, que era su papá. Con don Eduardo. Y Eduardo, que fue el mejor nadador, junto con ellos con Gloria. Ah, ya, Eduardo también, ¿cierto? Eduardo, y Tamara también nadaba, ¿te acuerdas? Y Lolita, que fue muy buena. Lolita Orejuela, vea usted, a veces la memoria no le falla. Sí, entonces entramos a la piscina de 5 de la mañana, salíamos a las 7 para ir al colegio a clase. Pero tenían que ir a clase al Vicente Rocafuerte porque estaban en primer y segundo año de secundaria, ¿no? Mi otro hijo, el que es médico cirujano actualmente, Mario, fue campeón sudamericano de artes marciales. Así, ¿no? ¿En qué disciplina de artes marciales? En taekwondo. En taekwondo. En taekwondo. Y entonces fue campeón sudamericano de taekwondo, también muy dedicado. Con él también salía a trotar cuando ya Jorge ya dejaba de nadar, porque ya tenía 4 o 5 años de diferencia entre los dos. Y también salía a trotar con él, lo llevaba y lo traía, estaba en los entrenamientos, porque la obligación de nosotros, los padres, es siempre cuidar los pasos de los hijos. Quien cuida los pasos de los hijos está asegurándoles un porvenir. Y efectivamente, Jorge ha sido un excelente profesional, Mario ni se diga. La persona que me está ayudando en este rato con estas comunicaciones es hijo de Mario, es ingeniero. Su nieto. Mi nieto.
vive Ajá. arriba donde yo vivo, y él es el que me ha ayudado a hacer todas estas conexiones, porque yo no entiendo ya esto, yo marco el teléfono, Claro. contesto, y nada más, porque en mi época, ¿quién iba a pensar que podía suceder cosas como esta, ¿no? Así que La verdad hemos que querido, sí, la verdad es que, como usted dice, es un cambio tecnológico bárbaro, ¿no? tremendo, O que podemos sea, estar conversando los dos a tanta distancia con todos estos problemas, y sin embargo lo hacemos con mucha claridad, con mucho afecto, con mucho cariño y mucho respeto para esta radio que como Atalaya es, pero de tradición, ¿no? muchas gracias, Jorge. Es su casa y aquí lo queremos muchísimo personalmente y todos lo que hacemos Atalaya. Así es que ahora que termine y ojalá sea pronto la emergencia por el coronavirus, que lo importante es que se haya mantenido de salud bien, usted, bueno, todos, que nos hayamos mantenido con la ayuda de Dios bien, para que podamos vernos acá en el estudio de la radio cuando ya... Claro, claro que sí, claro que sí, claro que ¿Usted ha sí. estado guardado, como dicen, todo este tiempo o si ha salido? No, si salgo, salgo cuando hay chance, porque la verdad es que uno no tiene que exponerse mucho, ¿no? No, A no, la así edad de es. uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque es una edad muy peligrosa. Este coronavirus que tiene predilección por los viejos. Y entonces, cada vez que ve a un viejo, se le acerca, ¿no? Y tenemos que evitar de mantenerlo a distancia, ¿no? Hay que mantenerlo de lejos, hay que mantenerlo de lejos. Es verdad. El año 72, las Olimpiadas de Múnich tuvieron a un también fenómeno de la natación y el deporte que fue Mark Spitz. Y Mark Spitz, pues, rompió muchísimos récords. Ahí es donde sobresalió y tuvo una actuación realmente extraordinaria Jorge Delgado Panchana. Qué bueno lo que usted nos cuenta, que usted estuvo ahí presente. ¿Cómo fue la clasificatoria? Las clasificatorias se hacen en las mañanas de cada competencia. Los 200 mariposas se competía el primer día de la natación. Por esa razón, Jorge no desfiló en la inauguración, porque el día siguiente ya tenía que nadar. Ok. Y entonces se quedaba en el hotel. Y entonces, en la clasificación de la mañana, logra el puesto número 7, en los 7 mejores tiempos. El séptimo tiempo era el de él. Y clasifica, lógicamente, los 3 nadadores norteamericanos, Spitz a la cabeza. Spitz. Y llega la hora de nadar de noche y a Jorge le toca el carril 1. Okay. Es decir, el pegado, como tenía el séptimo puesto, correspondía por tiempo, pegado casi al borde. Y en esa época las carrileras no tenían la tecnicidad que tienen ahora, que de un carril a otro no pase el oleaje. La ola se muere al momento que toca la carril, se muere y el carril siguiente está totalmente libre. En esa época todo rebotaba contra el carril 1 y contra el carril 8, porque el que iba por el centro con los mejores tiempos desplazaba agua hacia los costados, ¿no? No le quiero decirle con esto que por eso Jorge no ganó. Pudo haber llegado tercero, pudo haber llegado segundo, porque ya había tenido muchas competencias contra estos jugadores, contra los mismos nadadores. Contra los nuevos nadadores, porque ya Jorge se había ganado una beca en los Estados Unidos. En la universidad, ¿no? Había un high school primero. High school primero ya. Para entrenar allá. Para entrenar allá. Y después ya... En Pasadena, en Los Ángeles. En Los Ángeles, Pasadena, sí. En Los Ángeles. Entonces, el entrenador se llamaba Ron Balaton, se llamaba el entrenador de Jorge, y que lo llevaron también como entrenador a Múnich. Así que Jorge en los últimos 20 metros es cuando agacha la cabeza y entra a bracear sin respirar y logra conseguir el 4º lugar, superando al campeón mundial de esa época y al campeón europeo de esa época, ¿no? Fue una sensación. Por supuesto, tu abuelito había que sostenerlo, y había que sostenerlo del saco porque era capaz de tirarse de la tribuna para festejar esto, ¿no? Porque él, que había tenido tantas esperanzas en una Olimpiada y de poder figurar en una Olimpiada, claro. Este es el momento preciso. Fabuloso. Fabuloso. Don Alberto Vallarino, que era el otro dirigente, eran solamente 2 dirigentes. Tu abuelito, Porter y él, nadie más. Y él. Y entonces fue una fiesta. Después en la Villa Olímpica recibíamos la visita de todo ecuatoriano que quería darle la mano a Jorge Delgado, ¿no? Jorge, pero ¿por qué, viéndolo para los que nos están siguiendo, por qué era tan importante quedar cuarto?
para Dicho, no era, magnificar, para tener aquí una dimensión del asunto. porque solamente competían los 8 mejores tiempos de la clasificación. Del El que mundo. hacía, se presentaron 72 nadadores en esa prueba, de todas partes del mundo, y que entre los 72 Jorge quedara séptimo en la eliminatoria y lograr el 4º lugar en la final, fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque Ecuador nunca había figurado. Ecuador participó en los Juegos Olímpicos de 1925, me parece, o 26, ¿no? Con 3 atletas. Y era eso mucha gente no conoce, que ya Ecuador participó con unos atletas no era marcha, sino carrera de fondo, ¿no? 5.000, 10.000 y maratón. Y no tuvieron figuración, porque en esa época estaba el famoso Paavo Nurmi, que era un finlandés que ya no corría, sino que volaba. Y también otro montón de extraordinarias estrellas. Claro, de extraordinarios atletas. Así que esa había sido la única participación que había tenido Ecuador en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la de Jorge después. Y la de Jorge. Y luego de la de Jorge, no hubo otra participación exitosa hasta la de Jefferson Pérez. Sí, la de Jefferson. Del 96, o sea, 24 años después. Ojalá nos esté escuchando Jefferson, gran persona, gran amigo y es un gran deportista también. Así que yo creo que lo de Jefferson es una cosa que el deporte ecuatoriano siempre lo tiene que tener presente, ¿no? Es Por llegar a una supuesto. medalla de oro y en el siguiente Olimpiada una de plata, no lo hace cualquiera, ¿no? Es una cosa maravillosa llegar a esos estratos, a esos niveles. Por eso es que quería yo dimensionar la importancia de lo que es, uno, llegar a una Olimpiada, dos, dentro de la Olimpiada, clasificar y destacarse, y dentro de esa, llegar a las finales, poder estar entre los mejores del mundo con los tiempos que permiten vencer a un campeón mundial o a un campeón europeo, como fue el caso de Jorge Delgado, y como en el caso de Jefferson Pérez, que gana oro, primera vez que Ecuador gana una medalla y fue de oro, y luego la segunda vez nuevamente tener un gran éxito. Pero esto de llegar primero, segundo, tercero, cuarto, pues depende de unas cuestiones ya mínimas, ¿no? Sí, décima de segundo. Jorge pierde el tercer lugar por décima de segundo, ¿no? Pudo haber tenido tercero y ver una medalla. En fin, tantas cosas que pasan. El deporte, pues, sigue siendo importante y sigue siendo tan necesario en nuestra juventud, porque justamente el esfuerzo que hace cada familia, porque el deporte no es solamente el que compite, el deporte tiene que ser familiar. Cuando uno llega a la casa después de un esfuerzo, tiene que encontrar el saludo de su papá, de su mamá, de sus hermanos, que están esperándolo para decirle gracias, porque hay que darle las gracias a quien hace algo por su país. Por supuesto, hay que darle las gracias permanentemente. Vamos a ir a la pausa nuevamente y volvemos con la parte final. Vamos a hablar pues exclusivamente tema televisión para Milun Deportes nuevamente, Cámara Deportiva, Mona Lisa, transmisiones de fútbol en vivo, de tanto campeonato nacional, eliminatorias y otras. Y de tenis, también de tenis. Y de tenis, también en vivo. Así es. Ya regresamos inmediatamente, amigos del Personaje del Viernes, que están con nosotros hoy con don Jorge Delgado Guzmán. Muy bien, volvemos con el profesor Jorge Delgado Guzmán. Oiga, y estoy viendo que usted nació el 4 de julio, como bien decía, de 1932. 31. 31, ya, aquí tenía ok, del año 31. Y nos dice Juanito Layana que si es antes o después de Cristo. Mire, yo era compañero de banca de Noé, éramos compañeros de banca, me copiaba los deberes, ¿se sabe? Así que... Con Noé. No. La edad se lleva en el corazón, maestro. El corazón te decide cuándo vas y cuándo te quedas, porque cuando deja de latir, ahí es que uno ha completado un ciclo, ¿no? Yo siempre digo que las lágrimas marcan el inicio y el fin de una vida, ¿no? Nos hace llorar cuando nacemos, nos dan unas nalgadas para el médico para que lloremos. Y hacemos llorar cuando ya nos vamos, porque habrá muchas personas que nos quieren, nos estiman y nos recuerdan
y sienten que uno deje de pertenecer a esta vida, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Es algo al nacer y al morir, ¿no? Ambas lágrimas. Y respecto a que se hacen muchos memes, ahora que lo de las redes está por todos lados, hacen muchos memes, como le decía al inicio del programa, de don Alfonso Espinosa de los Monteros. Porque está todo, y yo, estamos en la época de las redes sociales, entonces los chicos dicen, y las chicas jóvenes dicen, y este señor sigue ahí, ¿no? Desde el año 68. Entonces, es increíble, pero usted nos decía que él es unos 6, 7 años menor, ¿no? Sí, más o menos, sí, más o menos. Además, la credibilidad que tiene Alfonso Espinosa en sus noticias no la tiene nadie, ¿no? No la tiene cuando nadie. alguien escucha una noticia que la da Alfonso Espinosa, ya es seguro que es una realidad, una verdad lo que le está diciendo. Es un hombre muy profesional, con una trayectoria maravillosa, gran amigo, y sobre todo, pues, que sigue participando en la televisión pese a los problemas de salud que tiene actualmente. Así es, una vocación y una voluntad de seguir aportando al país. Eso es indudable. Ya lo otro, el tema de los memes, todos son temas de humor, como bien hablamos, también como lo toma usted, Jorge, y siempre lo ha tomado. Son temas de humor, no son detrimentales ni peyorativos, y así también los toma él. Yo creo que eso es, porque además una carrera dilatada en cualquier área es motivo no solo de orgullo, sino también de exaltarse y de tomarlo con una filosofía de buen humor. Yo le pregunto, a propósito de eso, en 1001 Deportes, que se hacía en la década de los 70, transmitían el fútbol de estrellas, que bien lo mencionó, lo de la Bundesliga, y había un show que se llamaba Videomatch o algo así, que hacían concursos en Alemania, ¿no? No es el Videomatch argentino, es un tema en Alemania. Era en Alemania y se hacían entre pueblos, se competía entre pueblos por un premio especial que entregaba pues la televisora que organizaba estos juegos, en cuanto a un vehículo, una ambulancia o un vehículo de movilización para escuelas, a cambio de lo que estas escuelas competían y tenían pues tremendo, y no era exactamente el deporte, sino habilidades como por ejemplo sembrar algo, o correr o subir un árbol, o nadar, o cruzar un río. Esto era parte de las competencias que se hacían en ese grupo de pueblos, ¿no? En ese grupo de competencias. Era algo muy original y tuvo una gran trayectoria. Eso lo compraba Coavisa y lo pasábamos semanalmente en la televisión. ¿Sí? Luego, pues me imagino que por el tema de las transmisiones en vivo, vino el satélite y todo eso, ya el hecho de pasar partidos de fútbol y de tenis. Yo recuerdo haber visto en 1001 Deportes unas finales espectaculares de Jimmy Connors en el US Open con McEnroe, de Wimbledon, también de Borg, con Connors y Borg con McEnroe. Es decir, en esa época no era en vivo, pero ahí se veía todo y usted lo transmitía y uno se quedaba como que si hubiera sido en ese momento en vivo y en directo. Sí, nosotros transmitimos un partido ya en diferido, que era entre John McEnroe y Andrés Gómez. No le creo. Claro, una anécdota muy especial. A lo que el árbitro anuncia a los competidores, dice Andrés Gómez de México. No puede ser. Entonces, Andrés, que estaba preparándose para sacar, de México, caminó hacia el juez y le aclaró que él era de Ecuador. No era de... Entonces, el juez aclaró, pidió disculpas y dijo Andrés Gómez de Ecuador. Andrés, un gran ecuatoriano, Claro, siempre súper orgulloso, ¿no? Y tremendo. ¿Lo conoce desde chico? Pues usted ha estado en la vida del tenis toda la vida, Jorge. Claro, yo me acuerdo cuando iba con su papá, que no era, fue también, el papá de Andrés fue campeón sudamericano de dobles con el Gordo Icaza en Montevideo, ¿no? Muy amigos, ¿no? Con el Gordo Icaza, Carlos Icaza Coronel y Pedro Pablo Gómez. Perico, que le decían de apodo, Perico, sí, dueño también de radiodifusor. Claro, de Radio Rocafuerte. Ustedes, tanto tu abuelito, Washington, Rafael Guerrero, el papá de Andrés, tenían, organizaban anualmente la feria
de Caraguay. Ah, claro. Ella lo organizaba, esta asociación de Caraguay al sur de la ciudad donde está ahora el mercado. Y la gente pensaba que Caraguay se llamaba porque era el nombre de algún cacique, de algún indio de estos famosos, ¿no? Caraguay significa cadena ecuatoriana de radiodifusora, una cosa. Caraguay, Creo, a así. ver, creo porque me parece que me lo dijo Antonio Gómez, Antuco, el hermano de Andrés, Sí. que significa cadena radial guayaquileña. Así es, Cadena radial exactamente. guayaquileña, ahorita que me hace Así. acuerdo. Y la verdad es que sí, pues suena a algún cacique, suena a Huancavilca ese nombre Claro, suena como que fuera algún de aborigen. un pueblo de la Ajá. zona. Sí, sí, sí. Lo que menos se Eh, imagina es que era cadena radial guayaquileña. y trajeron a los mejores artistas de América. Ahí vimos pero a Susana Jiménez, por ejemplo. Ahí debutaron los iracundos. Vino Tres Patines, Roberto Carlos. Bueno, te Yo me llegaban a acuerdo ese. haber ido algunas veces, porque también había ahí la parte ganadera, ¿no? Sí, Dentro de la había feria. ganado, pero Ganado, no había sí. robado. Robado no había nada, todo era ganado. Robado nada. Ahora es la época de que hay que tener cuidado, pero en esa época no, uno iba tranquilo nomás. Así es. ¿Y qué personas que lo organizaban? Mi papá era boletero, Voltaire y el otro estaban recogiendo los boletos. Era gente que se sentía orgullosa de ser guayaquileño y de servir a su ciudad, cosa que no pasa ahora. Ahora, Imagínese, claro, ahora no es así. ahora dice cuánto hay para poder hacer un servicio, ¿no? Y eso desgraciadamente se terminó en la época de estas dos maravillosas personas como fueron los que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Muchísimas gracias, porque es verdad lo que usted dice, ¿no? Es un cambio total. Y vamos con la cámara deportiva. ¿De dónde salió lo de Mona Lisa? Mona Lisa fue un personaje que lo vi un día que lo cargaba su dueña, que era doña Lourdes Díaz, actualmente señora de antes. De antes. Lo cargaba, lo había traído de los Estados Unidos, lo habían comprado, y andaba por el pasillo haciéndolo hablar. Ella ponía la voz, que tenía una voz, cambiaba la voz con mucha facilidad y movía la voz. Y a mí se me prendió el foco y dije, no, pues esto puede ser para la televisión. Hablé con ella, nos pusimos de acuerdo y durante casi 6 a 8 años estuvimos actuando todos los domingos en la televisión. Lourdes cogía este aparatito, sacaba la mano, el brazo, por sobre el escritorio, mientras yo tenía el micrófono. Ella con otro micrófono se ponía debajo del escritorio, sentada en un almohadón, y nunca preparábamos algo, sino que todo era improvisado. Lourdes tenía una facilidad y tenía un criterio tan rápido de una respuesta. La verdad que una rapidez mental y un talento extraordinario de Lourdes. Yo me acuerdo cuando una vez estábamos ahí, cuando de repente suena el teléfono, porque también teníamos teléfono, ¿no? Y entonces el que contestó... Pero con cable, pues. Esos teléfonos eran con cable y cable, sí. y ¿cómo se llama? Disco. Claro, y entonces te veo, aló, ¿quién es? Sí. Entonces le digo, Mona Lisa, te llaman por teléfono. Entonces ella contestó, ¿y quién me llama? Lupo Quiñones. Y ella con esa habilidad y esa característica que tenía, ¿qué será lo que quiere el negro? Ahí mismo, en ese momento, ahí improvisado. mismo, en ese momento, así. Entonces, esa improvisación, esa naturalidad y ese deseo de compartir con niños especialmente estos momentos, porque transmitíamos a las 8 de la noche, ¿no? Hizo que Después el noticiero era, ¿no? Después el noticiero. El noticiero hizo que se convirtiera en un personaje maravilloso, que Lourdes también lo tiene en una vitrina, todavía la mantiene en una vitrina, solamente expectando a través del vidrio todo lo bueno que hizo en la televisión. Claro, yo recuerdo, también ella estuvo en programas que es Cómo es la cosa, en varios de estos programas de concursos. Muchísimo. Y Diego antes, su esposo, deportista. Claro, también muy buen tenista, muy buen Tenista, empresario. claro. Y sus hijos, empresarios, y sus hijos también, pues, han sido tenistas. Sí. Esas tradiciones se mantienen, ¿no? La tradición en el Guayaquil Tenis Club de generaciones es algo que llama la atención y por eso creo yo que han salido tan buenos tenistas y en general gente del deporte. Yo estoy ahora preocupado porque ya el Tenis Club está abriendo servicios para sus socios, pero han puesto límite de edad.
no pueden entrar mayores de 60 años, así que entonces ¿hasta cuándo me voy a quedar afuera? Porque hasta que completen los 90, que me tocan a mí, ya el virus ya quizás hasta ya ni existe ya el virus. ¿Es verdad que han puesto de 60 años? Sí, para evitar que haya contagios de personas mayores, ¿no? Pero ya empezaron a dar servicio y ojalá pues vayan aumentando las edades, ¿no? Y ya Porque están jugando en las canchas, ya están jugando en las canchas. Sí, claro, me sobre todo contaron. en la de San Borondón, que están abiertos, hay aire limpio, que puede servir para que mejoría de muchos que se puedan contagiar, ¿no? Jorge, usted siempre fue, además de su época de futbolista y la parte de preparación física, como profesor, incluso me contaba en el Vicente Rocafuerte, también un cultor, digamos, de la preparación física. Recuerdo en el tenis, yo como gerente del club y director, además de la parte del gimnasio y todo, siempre estuvo haciendo, ¿no? Ahí fisicoculturismo o digamos pesas, ¿no? Sí. Yo manejaba el gimnasio todos los días después de las 6 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche. Y uno de los mejores alumnos que yo tuve allí era justamente tu papi. Mi papá, ¿no? Que, claro, Qué increíble, el doctor, mi papá es un hombre pepudo. muy fuerte, muy fuerte. Yo me acuerdo que en esa época 220, 240 libras las levantaba en bench press con una gran facilidad. Mira, qué interesante. ¿Eh? Y por eso, o sea, esto debe haber sido la década de los 60, ¿no? Más o menos 70, más o menos, sí. 75, más o menos 75, sí. sí, más o menos, esa es la época, sí. Una gran Pero persona, gracias. con él nos llevamos muy bien. Muy bien, sí, él siempre me ha hablado maravillas. Jorge, pues ha habido una gran amistad familiar. Y hablando de esto, ¿qué tal la parte artística? Sé que canta muy bien usted. Me he dicho, no es que canto, ¿no? Sino que me vi obligado a cantar porque muchas veces no tenía cómo pagar los serenos. Entonces tenía que cantar yo para poder dar sereno a las chicas, ¿no? Con el cura Suárez dábamos sereno, y Lucho Vargas Castillo, que cantaba. Increíble. Cantaban y daban los serenos ahí. Sí, una época lindísima. No había maldad, no había excesos, no había asaltos, y disfrutamos sobre todo de los barrios, ¿no? Claro, ahora ya no hay barrios. Que eso no hay. Ahora los teléfonos celulares han terminado con los barrios. Yo Sí. me acuerdo, Padre Aguirre y Rocafuerte se reunían diariamente 50 muchachos entre los 14 y 16 años a conversar, a hablar y sobre todo a hacer deporte. Está lo de Boca 9, la gente de Santa 9, el bongo, del bongo. Sí, o sea, yo ya crecí en la época de Urdesa, pero en Urdesa era barrio, igual nosotros salíamos, no parábamos tanto, pero igual todo era caminando, caminábamos para coger el bus al colegio, 7, 8 cuadras de regreso también, eso ahora es inimaginable, o sea, en los parques se jugaba público, se jugaba fútbol, béisbol, lo que sea, ¿no? El trompo, el ñoco, la avanzada, eran cosas que ahora ya no, los muchachos no saben qué son. Usted le dice al muchacho, vemos la avanzada. No sabe lo de la avanzada, sí. No, sí. Era con una pelota de tenis, donde más la podía tirar. Así, era otra forma de vivir la vida, ¿no? Teníamos... Sí, que lamentablemente se ha perdido aquí. Sí, se han perdido. Hay ciudades como Lima, por ejemplo, donde sí sigue habiendo barriada, a pesar de todo esto. Pero en Lima la gente sí sale igual. Aquí por el desarrollo urbanístico y el tema de que las ciudadelas se han vuelto pues amuralladas por la delincuencia y los celulares y todo, ha cambiado toda una forma de vivir. Sí. Entonces, esas amistades de los barrios eran las amistades que más se mantenían, ¿no? Yo ahora trabajo para El Expreso con un segmento deportivo semanal, todos los jueves. Así que mañana justamente sale un artículo sobre don Gregorio Esperón. Gregorio Esperón fue el primer preparador físico que llegó a este país en el año 50. Aquí la preparación física era 3 vueltas a la cancha y a jugar pelota. Entonces cuando llegó don Gregorio en el año 50, cuando la Asociación de Fútbol empezó... ¿De dónde vino? Él vino argentino. Gregorio Esperón, argentino. Había sido jugador de Platense, jugador de Tigre y de la selección de Argentina. Y mirarlo a él con muy buen físico y una gran persona, un muy buen trato,
me llevó también a interesarme por la preparación física y esa fue una de las razones por las que yo decidí estudiar y convertirme en profesor, no solamente de colegios, sino de muchos equipos de fútbol. Jorge, para culminar, usted también después estudió periodismo, pues en la Laica, ¿no? Me gradué en la Laica Sí. de periodista también. Porque me acuerdo que mi hermano Eduardo estaba ahí y usted estaba... Claro, claro. Y mantenemos esa unión contra todo. Con nos toda esa... comunicamos diariamente, nos comunicamos con todo, con mensajes. Unos que viven, tenemos por ejemplo este muchacho Villagrán que está en China. En China. En Claro, China, Héctor sí. Villagrán, lo entrevistamos Claro. aquí hace como 3 semanas, Héctor. Estaba Sí, Andrés sí, López, entonces, ¿no? claro, estaba Andrés López, estaba un montón Tania de Tinoco. Andrés Seminario. Andrés Seminario. Claro, también. Ellos siguen manteniendo con nosotros una gran amistad. Nos comunicamos todos los días sabemos cómo estamos, si seguimos viviendo y seguimos haciendo algo para que nuestro país se convierta en un país realmente próspero, con posibilidades y todavía con futuro, porque los que nos vamos tenemos que dejar a alguien que siga trabajando por el bien de los demás. Gracias, Jorge. Realmente una entrevista extraordinaria, además con un mensaje positivo, cargado de buena energía y del ejemplo en vida, y que siempre lo ha dado Jorge Delgado Guzmán. Un abrazo. Vamos a vernos personalmente. Ok, vamos a vernos personalmente. El personaje del viernes con Jorge Delgado Guzmán, el famoso profesor Delgado que ha estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias.